Seguimos. Esto es muy importante lo que estoy compartiendo y vean lo interesante del tema. Artículo 111, cuarto párrafo. Aquí te da la pauta aquí te da esta facilidad para tener otro tipo de ingreso. Estar en un régimen de incorporación fiscal y tener adicional ingresos por salario, arrendamiento de bienes inmuebles e intereses. ¿Qué significa? Que yo puedo tener un negocio, ejemplo, papelería, una tiendita, una academia de baile en el régimen de incorporación fiscal, más puedo ser trabajador, asimilado a salario, más arrendamiento de bienes inmuebles. Me puedo dedicar a rentar inmuebles, casa, habitación, local comercial y adicional intereses. La suma total, porque esa es la condicionante para tener otro tipo de ingresos, la suma total no debe rebasar de 2 millones de pesos. Esa sería la condicionante. Dice aquí, siempre que el total de los ingresos que yo genere por dichas actividades más el régimen de incorporación fiscal no rebase de 2 millones de pesos. ¿Qué significa? Te doy chance de tener otro tipo de ingresos, pero no debe rebasar el total de 2 millones. Así que ya lo sabes, adicional me da oportunidad la ley de tener otro tipo de régimen y no salir del citado régimen de incorporación fiscal. Voy a poner aquí el ejemplo que pusimos hace un par de minutos, ¿verdad? Con relación a este tema. Miren, ahí está. Aquí lo tengo. Actividad empresarial. Continúo con esto me va a servir, para todo el curso, para que lo vayamos revisando, por favor. Actividad empresarial. Ahí está. Actividad empresarial. Más salarios y asimilado. Sí se puede tributar. Ahí está. Puedo tener actividad empresarial, un negocio y además ser trabajador o asimilado. Igual, ¿verdad? Ya lo habíamos compartido. Puedo tener actividad empresarial, arrendamiento de bienes inmuebles, casa, habitación o local comercial y sí puedo tributar en el citado régimen de incorporación fiscal. Adicional, puedo tener intereses y lo puedo hacer en el citado régimen de incorporación fiscal. Interesante. Eso es importante que lo conozcan porque son limitaciones que en la práctica hay personas que pueden tener otro tipo de ingresos y les puede ocasionar el cambio a régimen general de ley. Aquí, actividad empresarial, negocio, papelería, más intereses y sí puedo tributar en el citado régimen. Aquí la condicionante es, aclaro, únicamente actividad empresarial y las actividades mencionadas. Hasta aquí queda claro. Es importante este punto porque, oye Victorio, tengo otra actividad, por ejemplo, ahí te va. Y esta es una buena estrategia, otra estrategia. Igual no es estrategia porque lo marca la regla miscelánea. Si yo pongo aquí, a ver, actividad empresarial y yo pongo premios, es decir, actividad empresarial, tengo un negocio, tengo una academia de baile, tengo una academia de corte y confección, ¿no? Vean lo interesante, régimen de incorporación fiscal y además tengo un premio, me gané un premio, me gané la Lotería Nacional.
El capítulo se llama premios. La ley dice únicamente actividad empresarial. Imagínate este caso. Yo me pongo a pensar en diferentes supuestos que tienen los del RIF y muchas personas no le ponen importancia, Me ha tocado, por eso lo comparto con ustedes. Imagínate el caso de ese contribuyente que tiene actividad empresarial. A ver, ponte a pensar en esta persona y tiene premio. Actividad empresarial tiene 400,000 pesitos. Nada más, 400,000. Pero se gana la Lotería Nacional. Se gana 20 millones de pesos. Y aclaro, hay un comprobante fiscal. Hay un CFDI. Hay un CFDI timbrado por el pagador. Ahí está. Hay un CFDI 20 millones. Y actividad empresarial 400,000, la tiendita, la academia de baile, la academia de corte y confección o lo que sea. Actividad empresarial. Alguien diría, no puede tributar en el régimen. ¿Así? Porque tiene premio. La ley dice únicamente actividad empresarial. Yo me pongo a pensar, ¿a poco yo pedí ganarme la lotería? Digo, alguien diría, no, pues, todos pedimos, ¿no? Todos pedimos ganar la Lotería Nacional. Esta persona no lo pide, pero se gana la lotería. Alguien diría, sale del régimen de incorporación fiscal, porque ya es actividad empresarial más premio. Por lo tanto, tiene que salir. ¿Y qué crees? La respuesta es no. No sale del régimen por el hecho de tener premio. Fundamento legal. La ley dice que sales. La ley dice que sales porque es únicamente actividad empresarial. ¿Dónde está? Donde el fundamento legal para decirte que puedes seguir tributando en el citado régimen. En tu material te pongo la regla 31323. Es una interesante regla, muy importante y que las personas físicas, régimen, incorporación fiscal, que además tengan premios, dice la regla, no se considera para el monto de 2 millones de pesos. Es decir, podrán continuar tributando en el citado régimen, porque no computa. Así que a pesar de que esta persona física tenga en la cuenta de bancos, porque imagínate, en la cuenta de bancos, ¿cuánto va a tener? En la cuenta de bancos, no, y esto es una revisión directa por parte de la autoridad. Imagínate, va a tener 20,400,000 y el SAT de entrada va a decir que no. Pero lo que le ayuda es la regla miscelánea 31323. Es decir, esta persona, ¿qué crees? Sí puede tributar en el citado régimen. Es decir, aquí le pongo sí se puede. Qué interesante. La verdad es que este caso se puede presentar en la práctica y alguien diría no se puede. Claro que sí se puede porque el premio no computa para 2 millones de pesos. Así que sigue teniendo 400,000 y en ese sentido es una buena facilidad. No estrategia, porque está como regla miscelánea. El propio gobierno así lo dispone. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Te recomiendo, esa es una recomendación que te doy. Te recomiendo que presentes anual informando el premio. Esa es la recomendación. Oye, entonces el RIF presenta anual, no. Por actividad empresarial no presenta anual. Pero como tiene premio
y el premio es un dato informativo, artículo 90, segundo párrafo, vean lo que dice. Por eso te comparto, el régimen de incorporación fiscal, muchas personas consideran que es muy fácil. No es difícil, porque no es difícil, pero hay que tener mucho cuidado. Sí, con este tema del régimen de incorporación fiscal, porque puede darse el supuesto de entrada de que tú dirías, es que el premio ya sales. No, no sales, pero lo que dice el 90 segundo párrafo, las personas físicas residentes en México, régimen de incorporación fiscal, estará obligada a informar, no es optativo, y aquí entra el RIF, en la declaración del ejercicio sobre el préstamo, donativo y premio que en el ejercicio 2000 que corresponda, el año que corresponda, en lo individual o de manera conjunta exceda de 600,000. ¿Qué tiene que hacer el régimen de incorporación fiscal al rebasar de 600,000? Tiene la obligación de informar en la anual. ¿Cuánto? El premio. En ese caso, en la anual, tendría que informar la declaración, tendría que presentar la declaración anual informando del premio. Y con esto, ¿qué crees que va a pasar? Ya no tendrá problemas con la autoridad. De entrada, no va a tener problemas en materia fiscal. Y eso sí, en el comprobante fiscal, la retención de renta se considera de manera definitiva. La retención que le hicieron por el pago del premio se considera definitivo. Y con eso está del otro lado. Imagínate este caso de un régimen de incorporación fiscal, el tener este tipo de ingresos. Pongo otro caso. Hace un par de minutos yo mencioné que la enajenación de bienes, ahí te va la buena noticia. ¿Por qué? Porque es un régimen aparte, el capítulo 4. Enajenación de bienes. ¿Qué pasaría en ese supuesto? Si yo enajeno un bien de manera accidental, porque aquí estamos hablando que sería, le voy a poner accidental. Ese sería el caso, venta de bienes de manera accidental. Imagínate el supuesto que vendo mi casa habitación. Casa habitación. Ahí está. Vendo mi casa habitación y la pregunta sería, a pesar de eso, salgo del régimen de incorporación fiscal y aclaro, es una enajenación de bienes de manera accidental. ¿Qué crees? Buena noticia. En ese caso, sí puedo tributar en el régimen de incorporación fiscal. En el caso de enajenación de bienes, casa, habitación, pero que esté totalmente, porque ese es el caso, la condición es que sea totalmente exenta. Si es el supuesto de tu venta de casa, habitación exenta, totalmente exenta, sí puedes tributar en el citado régimen. ¿Y eso quién nos señala? La misma regla miscelánea, regla 31323. Dice aquí, una venta de casa habitación. No computa para los 2 millones de pesos, pero que esté totalmente exenta. Esa es la condicionante, totalmente exenta para que tributes en el citado régimen de incorporación fiscal. Imagínate, otra vez regreso a mi ejemplo, en el caso del premio. Aquí yo ya tengo actividad empresarial, 400,000, tengo la venta de la casa habitación. Tengo una venta de casa habitación. Lo voy a poner aquí 4 millones de pesos y ya en banco tengo 4,400,000. No salgo, es válido. Tributar en el citado régimen, está permitido por la venta de la casa habitación. Eso sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay un CFDI
emitido por el notario. El notario emite un comprobante fiscal. El notario emite un comprobante fiscal por la venta de esa casa habitación y con eso, ¿qué tienes que hacer? Ahí te va otra vez la obligación. Tengo la obligación de presentar declaración anual. Informar únicamente la venta de la casa habitación y por actividad empresarial no anual. Otra vez. Es importante aclarar este punto, lo tienes que hacer. Lo tienes que informar para efectos de que no salgas del régimen y el segundo punto y más importante, para que sea totalmente exenta la operación. ¿Sí? Tiene la obligación de informar, presentar la anual. Hay que recordar que el artículo 150 de la ley de renta, lo comparto, el tercer párrafo de la ley de renta establece que en la anual las personas físicas que en el ejercicio que se declara hayan tenido ingresos totales, incluyendo la venta de la casa habitación, superior a 500,000, deberán declarar en la anual. Aquí es superior a todas luces, o sea, si supera 500,000, por lo tanto, la venta de esa casa habitación la tengo que informar, supera 500,000, el total de los ingresos, por lo tanto, tengo la obligación de presentar declaración anual, informando la venta de la casa habitación y siendo régimen de incorporación fiscal. Entonces, sí es importante todo lo que he estado comentando porque en la práctica se puede dar el caso de que las personas físicas no lo estén haciendo y esto puede provocar una salida del citado régimen. O el que tenga otro tipo de ingresos y que no esté aplicando la regla miscelánea. La misma regla miscelánea adicional me da chance de tener otro tipo de ingresos. Un donativo de papá. Oye, mi papá, mi mamá, mi esposa me hace donaciones a la cuenta bancaria, eso no hace que salga del citado régimen. Siempre y cuando esté totalmente exenta de pagar ISR. Así lo marca y así lo refiere la citada regla miscelánea. La verdad es que es una interesante regla, a mí me gusta esta regla. Adicional, indemnización, transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, adquisición por una prescripción, ingresos derivados de cláusulas penales o convencionales, intereses moratorios, ¿qué más? Proveniente de planes personales de retiro o de la cuenta de aportaciones voluntarias. ¿A qué quiero llegar con todo esto? La verdad es que esta regla miscelánea, consideren esta regla miscelánea, te da la oportunidad de tener otro tipo de ingresos y no salir del citado régimen de incorporación fiscal. Ahora, todo lo que comenté, solamente todo lo que no comenté, si lo llegas a tener, puedes salir del citado régimen. Ejemplo, ya para terminar, en cuanto a limitaciones. Vean aquí, imagínate el caso que tenga actividad empresarial y tenga demás ingresos. Y me voy a poner muy estricto. Depósitos no identificados. Ahí, en una cuenta bancaria. ¿Puedo tributar en el citado régimen? De entrada no se puede. La autoridad fiscal, al encontrar un depósito no identificado, al rato te dice, ¿sabes qué? De más ingresos. ¿Y sabes qué va a provocar esto? Va a provocar que salgas del citado régimen. Al tener un capítulo que se llama de más ingresos, depósitos no identificados, esto hará que salga del citado régimen. ¿Por qué? Porque lo único que debes de tener es lo que ya vimos. Entonces, si es importante el tema, no lo dejen pasar en el caso de personas físicas con actividades empresariales. Ya te dije cuáles son los permitidos y lo que no esté, ahora sí, cuidar todo esto porque puede provocar la salida. Vamos a regresar al material. Esto ya lo vimos, ahora sí.
Ya lo habíamos comentado, quienes sí pueden tributar, actividad empresarial, venta de bienes, prestación de servicios. Miren, aquí les puse algunas: enunciativa, manual limitativa, zapatería, farmacia, papelería, una pastelería, miscelánea, trapalería, tortillería, refaccionaria, mueblería, una academia de baile, carpintero, plomero, restaurante, estilista, renta de automóviles, servicio de internet, taller mecánico, estacionamiento, entre otros. Y lo adicional que puedo tener: salario, arrendamiento de bienes inmuebles e intereses, lo que había compartido con ustedes. Eso sí, que no rebase de 2 millones de pesos la suma total, ¿sale? Y la regla mencionada. Ahora sí, muy importante, cada régimen debe cumplirse de manera independiente con cada obligación. Es decir, si tengo salario, lo de ingresos por salario en su régimen, arrendamiento en su régimen correspondiente, si tengo intereses en su régimen correspondiente, y si tengo actividad empresarial en el régimen correspondiente. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir de manera independiente con las obligaciones fiscales, dice, inherentes a los citados capítulos, es decir, por cada régimen, ¿sale? En su régimen correspondiente, y lo que corresponde a IVA también de manera independiente, ¿sale? Así que lo aclara la regla: nada de sumar, nada de unir, y arrendamiento lo quiera meter en empresarial como RIF, no, lo está aclarando la propia regla miscelánea. Bueno, hasta aquí es interesante tema, ya vimos algunas limitaciones. Vamos a pasar a un tema interesante que vendría siendo la cancelación en el RFC por defunción. Pasó el año pasado, el año pasado ya conocemos muchos del tema de la pandemia. Muchos empresarios, algunos empresarios fallecieron. El tema es, si una persona fallece, es importante, y esto lo quiero recalcar, que se cancele el RFC de la persona física. Así lo dispone la ley fiscal. Si una persona fallece, el régimen que sea, tiene que cancelar RFC el familiar, o en ese caso la persona interesada, o en su caso el albacea. ¿Por qué comento o por qué comparto este punto? Porque hay una regla miscelánea, la 254, menciona lo siguiente: la autoridad fiscal podrá realizar la cancelación en el RFC por defunción de la persona física de que se trate. Es decir, no es necesario presentar un aviso de sucesión, tal como lo establece en un régimen empresarial general, una persona física de arrendamiento de bienes inmuebles. Si una persona física fallece, es importante que se presente el aviso de sucesión ante Hacienda para dar paso al siguiente, ¿cuál? Todo el proceso sucesorio, antes de cancelar el RFC. Ahora sí, importantísimo, en el caso del RIF, no es necesario presentar este famoso aviso. No se presenta. ¿Qué significa? Que directamente con la información que tiene la autoridad se puede proceder a cancelar el RFC. Eso es importantísimo el tema, porque no es necesario iniciar un proceso, en este caso un aviso de sucesión, para proceder a cancelar el RFC, ¿sale? Bueno, voy con otro tema. Hemos revisado el tema de los ingresos. ¿Qué pasa si en la cuenta bancaria tú tienes más de 2 millones de pesos? Dice la autoridad fiscal: no te preocupes, en automático yo te cambio al citado régimen general. De manera automática, no es necesario que tú presentes el aviso. Esta regla miscelánea es la 2517 y dice que cuando deje de tributar en el citado régimen porque rebasa de 2 millones, la autoridad, con la información que tiene de terceros, del propio contribuyente o la que obtiene la autoridad por otro medio, hará el cambio de manera automática. Es decir, no es necesario
de que el contribuyente presente el aviso respectivo. Yo haré el cambio a régimen general de ley. Y esto es muy importante porque en la práctica hay personas físicas que tienen en sus cuentas bancarias ingresos que no son propios de la actividad empresarial. Esto le puede provocar una salida del citado régimen. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con este tema, el tener únicamente la parte de la actividad empresarial, salvo lo que ya comentamos, ingresos adicionales. Únicamente la actividad empresarial, porque la autoridad puede tener información de terceros y esto puede provocar la propia salida del citado régimen. Puede formular aclaraciones, está bien, te hicieron el cambio, veme a aclarar. Aclárame porque yo veo en tu cuenta bancaria que tienes más de 2 millones de pesos. Y resulta que fue el premio que comentábamos, Puede pasar en la práctica que yo tenía en la cuenta bancaria un premio y tengo 20.400.000 pesos. Esto, si la autoridad se percata, de entrada la autoridad me puede hacer el cambio. Ojo, puede hacer el cambio, pero yo tengo que aclarar. Yo aclaro y te vengo a decir, ¿sabes qué? De acuerdo a la regla mencionada que vimos, estoy en la posibilidad de seguir tributando en el citado régimen, toda vez que el concepto de premio no se considera para los 2 millones de pesos. O sea, tengo que aclarar, tengo que exhibir también el comprobante del pago del premio, el estado de cuenta, para que la autoridad revise y en ese sentido me permita seguir tributando. La regla, otra vez insisto, regla 313.23, en donde refiere o donde menciona que puedo seguir tributando en el citado régimen. Entonces, interesante tema. La verdad es que personas que rebasan sin tener un argumento, ahora sí que no podemos hacer, ahí sí vamos a tener problemas con la autoridad porque no hay forma de poder aclarar este punto. Vamos con otro tema. Este está interesante también. Son reglas misceláneas que en verdad hay que considerarlas porque hacer caso omiso nos puede provocar una salida del citado régimen. Vean, esta regla se me hace interesante. Una suspensión de actividades en el citado régimen. ¿Qué pasaría? A ver, yo ahorita me doy de alta en Hacienda. Vamos a poner un ejemplo. Lo pongo aquí. Me doy de alta en Hacienda o me di de alta en Hacienda el mes pasado, mayo 2020, en el citado régimen de incorporación fiscal. Quedamos, y lo pongo aquí con fecha 5 de mayo 2020, alta ante Hacienda. Alta ante Hacienda. Quedamos que hasta el 5 de mayo del 21 sería mi reducción del 100%. Está perfecto. ¿Qué pasaría si yo me doy de baja? Bueno, suspendo actividades. Le voy a poner aquí suspensión de actividades 31 de mayo 2021. Suspendo actividades el 31 de mayo 2021. Por tema de pandemia no tengo liquidez y prefiero suspender actividades. Vean lo interesante. Suspendo actividades. ¿Implica salida del régimen? No implica salida. Ahí está. Interesante tema. Yo puedo suspender actividades en cualquier momento en régimen de incorporación fiscal y no implica salida del citado régimen. Sigues tributando en el citado régimen. Buena noticia. ¿Qué significa esto? Que puedo suspender el tiempo que quiera. ¿Cuál es el problema? Vean lo que dice. Por lo que los plazos previstos en las citadas disposiciones legales
van a continuar computándose durante el periodo en que esté vigente la suspensión, aplicando en su caso la disminución o reducción de los porcentajes según corresponda en el año de tributación en que reanuden actividades por las que los contribuyentes estén sujetos al régimen de incorporación fiscal. ¿Esto qué significa? Vean lo interesante del tema y hay que tener mucho cuidado porque significa que la persona cuando reanude actividades, vamos a suponer que, y lo vamos a dejar así, 5 de mayo y decide reanudar actividades, 5 de mayo, y vamos a poner aquí, 5 de mayo 2022. Y decide reanudar, y vean, aquí va el 90% de reducción. Del 5 de mayo 2021 al 5 de mayo, bueno, aquí ya sería 6 de mayo, ¿verdad? Hasta el 6 de mayo 2022. Vean lo interesante del tema. ¿Qué va a pasar cuando esta persona reanuda actividades en 2022? Ya va en el 80%. Se pensaría que sigue con el 90%. Pues no. ¿Por qué? Porque sigue, según la regla miscelánea, la regla miscelánea menciona que va a continuar computándose los plazos con relación a la reducción durante el periodo en que esté vigente la suspensión de actividades. Así que, por el hecho de que tú suspendas actividades, sí, alguien diría, no, pues ya con eso se suspende la reducción. La reducción no se suspende. Hay que tener mucho cuidado con este tema. La reducción sigue operando, sigue su marcha. Digo, el beneficio es que no salgo del régimen. Ese sería un gran beneficio. El que yo suspenda actividades no implica salida del régimen. Pero el problema ¿cuál es la desventaja? Que los porcentajes de reducción siguen o continúan computándose durante el periodo en que esté suspendida la persona física. Así que ahí lo tienen en pantalla. Viene otra facilidad, porque yo lo veo como facilidad. A ver, imagínate que ahorita, 2021, mayo 2021, se presenta contigo un régimen de incorporación fiscal. A ver qué opinas. Ahorita se presenta, toca la puerta, llega y te dice, ¿sabes qué, contador? Quiero actualizar actividades, pero me quiero suspender. Esta persona quiere suspender actividades. Es lo que quiere. Pero te dice, no he presentado declaraciones durante todo el tiempo en RIF. Para esto tenemos que actualizar sus obligaciones. Yo no lo puedo suspender ahorita si debe años anteriores. ¿Qué tengo que hacer?